Pensaban que solo era otro viajero africano buscando limosnas. Lo que ocurrió a continuación cambió para siempre el destino de dos naciones. Cuando el capitán Ibrahim Traore entró en esa sala de conferencias de Lagos con un simple uniforme militar sin insignias presidenciales, la delegación nigeriana vio exactamente lo que esperaba ver: otro líder desesperado de un estado fallido que venía a rogar por migas de su mesa. La humillación comenzó. En el momento en que cruzó esas puertas pulidas, el personal de seguridad del presidente Bola Tinubu apenas echó un vistazo a sus credenciales antes de señalarlo hacia la parte trasera de la sala. Cerca de la entrada de servicio, donde el personal de catering entraba y salía, no había alfombra roja, ni saludo ceremonial, solo un gesto despectivo hacia las sillas plegables que claramente habían sido puestas como una idea de último minuto. El mensaje era cristalino: no eres lo suficientemente importante como para sentarte en la mesa principal. Pero Ibrahim Traore había aprendido hace mucho que las tormentas más peligrosas a menudo llegan en silencio. Assas, 34 años, ya había sobrevivido a 2 golpes de Estado, reconstruido un ejército desde cero y convertido a una de las naciones más pobres del mundo en un símbolo de resistencia africana contra la explotación extranjera. Sin embargo, allí estaba, observando cómo los funcionarios nigerianos se reían de chistes privados, mientras ignoraban por completo al joven que asumían que solo era otro mendigo con uniforme. El verdadero insulto llegó cuando el ministro Adebio se acercó a su rincón con esa sonrisa condescendiente que los políticos reservan para las personas que consideran inferiores a ellos. «Capitán», dijo, enfatizando el rango con un desdén apenas disimulado, «entendemos su situación en Burkina Faso, estos problemas con los terroristas, la pobreza, la inestabilidad. Muy desafiante para un joven como usted». Traore escuchó, sin inmutarse, sus ojos firmes y tranquilos. Ya había escuchado ese tono antes de los diplomáticos franceses que hablaban de África como si fuera su propio patio de juegos, de los oficiales de la Organización de las Naciones Unidas que trataban la soberanía como un privilegio que había que ganar en lugar de un derecho que debía ser respetado. Pero algo en ese momento se sentía diferente, más personal, más revelador. Tal vez, continuó el ministro Adabio, su voz levantándose para que otros pudieran escuchar, podría beneficiarse de observar cómo funciona una verdadera democracia, cómo los líderes experimentados manejan relaciones internacionales complejas. La implicación flotaba en el aire como humo. «Estás fuera de tu liga, chico. Este es trabajo de adultos alrededor de la sala». Otros funcionarios comenzaron a fijarse. La delegación etíope intercambió miradas cómplices. Los representantes ganeses susurraban detrás de sus manos. Incluso el contingente sudafricano, generalmente más diplomático en su enfoque, parecía divertido por el espectáculo de Nigeria poniéndole en su lugar a este joven recién llegado. Traore absorbió cada desaire, cada mirada despectiva, cada comentario susurrado sobre esos militares sin formación que no entienden cómo funciona realmente el mundo. Observó cómo Tinubu dirigía la corte en la mesa principal, rodeado de ministros y asesores que colgaban de sus palabras, tratándolo como el rey de África Occidental. El presidente nigeriano hablaba con la confianza de un hombre que controlaba la economía más grande de la región, que imponía respeto a través de su peso financiero y político. Pero Traore vio algo más en la actuación de Tinubu. Algo, la forma en que hablaba un poco más alto de lo necesario, reía un poco más fuerte de lo que sus propios chistes merecían. Buscaba aprobación en cada rincón de la sala. Este era un hombre tratando de convencerse a sí mismo, tanto como a los demás, de que pertenecía al centro de la atención. Cuando sirvieron el almuerzo, la distribución de los asientos contó su propia historia. Tinubu en la cabecera de la mesa principal, flanqueado por sus aliados más importantes, los otros presidentes y primeros ministros acomodados según la importancia percibida, su proximidad al líder nigeriano cuidadosamente calculada para reflejar el valor relativo de sus naciones en esta gran jerarquía. Y allí, en una pequeña mesa lateral cerca de las puertas de la cocina, estaba el capitán Ibrahim Traore, sin placa de nombre, sin servicio especial, solo una comida sencilla en un plato de papel, como si estuviera asistiendo a un picnic de la empresa en lugar de una cumbre continental. El simbolismo era intencional y cruel. Así es como Burkina Faso debe estar en el nuevo orden africano. Sin embargo, algo extraordinario sucedió durante ese almuerzo. Mientras la mesa principal estallaba en ruidosas conversaciones sobre acuerdos comerciales y oportunidades de inversión, mientras los ministros competían para contar las historias más impresionantes sobre los logros de sus países, conversaba en silencio con las personas a su alrededor. Los diplomáticos jóvenes que también habían sido relegados a los márgenes, los traductores y los oficiales de protocolo que realmente hacían funcionar estos eventos. Escuchaba preocupaciones sobre sus propios países, hacía preguntas reflexivas sobre sus familias, sus esperanzas para el futuro. En menos de una hora,
Este rincón de la sala se volvió inesperadamente cálido y animado, mientras que la conversación en la mesa principal se volvía cada vez más forzada y artificial. Una joven funcionaria nigeriana llamada Amara se vio atraída a una conversación con este misterioso capitán, quien hablaba con tal autoridad tranquila sobre política económica y seguridad regional. Ella había esperado una retórica militar vacía, pero en su lugar escuchó un análisis sofisticado que revelaba una comprensión profunda de las fuerzas que dan forma a la África moderna. ¿Sabes?, dijo en voz baja, acercándose un poco para que otros no pudieran escuchar. Hablas de estos temas como alguien que realmente los ha enfrentado, no solo los ha leído en informes. Traer sonrió por primera vez ese día. La experiencia suele ser la mejor maestra. Respondió simplemente ahí. A medida que la tarde avanzaba, más personas comenzaron a notar el extraño magnetismo que emanaba de aquel rincón olvidado, mientras la energía de la mesa principal se desinflaba gradualmente bajo el peso de su propia importancia. La mesa lateral vibraba con un compromiso genuino y curiosidad intelectual, pero la verdadera revelación aún estaba a horas de distancia, y cuando llegara, destruiría todas las suposiciones en esa sala. La primera grieta en la fachada vino de una fuente inesperada, una llamada telefónica que no debía haber ocurrido. Mientras la sesión de la tarde se alargaba con interminables presentaciones sobre cooperación regional y asociaciones económicas, Amara recibió un mensaje urgente que hizo que su sangre se helara. Su supervisora, la subjefa de protocolo, necesitaba que verificara inmediatamente las credenciales de todos los asistentes. Había surgido una preocupación de seguridad. Se suponía que alguien importante estaba en el edificio por Osu y Cuepo. De avanzada nunca se había coordinado adecuadamente con las autoridades nigerianas. La confusión estaba causando pánico en los niveles más altos del gobierno. Amara miró a través de la sala hacia el capitán Traer, quien escuchaba tranquilamente a un economista senegalés explicar los desafíos del desarrollo agrícola. Algo en su compostura, en medio de este caos, parecía significativo, pero aún no podía entender por qué. Mientras tanto, el presidente Tinubu se volvía cada vez más agitado. Sus asistentes seguían susurrándole actualizaciones urgentes al oído, y cada mensaje parecía hacerlo más incómodo. La actuación confiada de antes comenzaba a resquebrajarse. Sus chistes no causaban gracia. Sus grandiosas proclamaciones sobre el papel de liderazgo de Nigeria en África sonaban vacías, incluso para sus seguidores más leales. El avance llegó cuando Amara finalmente logró contactar con su contacto en la embajada de Burkina Faso. En Abuján la conversación fue breve, pero lo cambió todo. El capitán Ibrahim Traer, repitió el funcionario de la embajada, su voz de repente formal y preocupada. Señora, por favor, mantenga la línea. Necesito transferirla al embajador de inmediato. El peso de la situación se sentía eterno. A su alrededor la conferencia continuaba a su ritmo predecible. Hombres poderosos, haciendo discursos sobre la unidad africana mientras protegían cuidadosamente sus propios intereses nacionales. Pero Amara sentía que algo se movía bajo la superficie, como el momento antes de un terremoto, cuando los animales perciben el peligro antes de que los humanos comprendan lo que está por venir. Cuando el embajador Arago tomó la llamada, su primera pregunta hizo temblar su comprensión de todo lo que había sucedido ese día. ¿Está a salvo el presidente Traore? Perdimos contacto con su equipo de seguridad hace 3 horas, y hay informes de una amenaza potencial a su vida. Presidente Traore, no capitán presidente en el teléfono casi. Se le escapó de las manos temblorosas de Amara mientras la magnitud completa de la situación la abrumaba. Este joven tranquilo sentado en la mesa olvidada no era un simple oficial militar pidiendo reconocimiento internacional. Era el presidente de Burkina Faso, el líder revolucionario que había captado la atención global al enfrentarse a Francia, luchando contra el terrorismo con un éxito sin precedentes e inspirando a una nueva generación de líderes africanos a rechazar el control extranjero. Y lo habían tratado como a un nadie. Los ojos de Amara recorrieron la sala con una nueva comprensión. Cada comentario despectivo, cada gesto condescendiente, cada momento de desprecio deliberado de repente adquirió un significado completamente diferente. No solo habían sido groseros con un dignatario visitante, habían insultado a uno de los líderes más significativos de África, un hombre cuyo coraje y visión lo habían convertido en un héroe para millones de jóvenes africanos. Pero, ¿por qué estaba él aquí solo? ¿Por qué su identidad no se había comunicado correctamente? La respuesta llegó en fragmentos, mientras Amara investigaba en silencio más a fondo. Había habido una desinformación deliberada. Alguien en la oficina de protocolo nigeriana había simplificado sus credenciales, listándolo como un agregado militar en lugar de un jefe de Estado. Ya fuera por incompetencia o por algo más siniestro, el resultado fue el mismo: una humillación sistemática diseñada para poner a este joven revolucionario en su lugar. Al otro lado de la sala, Traer parecía completamente ajeno a la creciente comprensión que recorría al personal de la conferencia.
continuó sus conversaciones tranquilas, ofreciendo ideas que revelaban la profundidad de su conocimiento y experiencia, pero Amara ahora notó algo más en la forma en que observaba todo, archivando cada interacción para referencia futura. Este no era un hombre que se sintiera derrotado por el trato del día. Este era un estratega reuniendo inteligencia en el malestar del presidente Tinubu. Se volvía más evidente con cada hora que pasaba. Su personal seguía sacándolo de la sala para consultas urgentes, y cada conversación lo dejaba más agitado. Los rumores comenzaban a extenderse por la delegación nigeriana, susurros sobre un desastre de protocolo y una gran vergüenza. Pero la verdad completa aún no había llegado. Al propio presidente en el punto de inflexión llegó durante la pausa del café por la tarde, mientras los delegados charlaban y socializaban. Un grupo de jóvenes diplomáticos africanos se había reunido alrededor de Traer, atraídos por su presencia magnética y sorprendente sabiduría. Hablaron sobre los desafíos que enfrentaba su generación, la corrupción, la injerencia extranjera, la lucha por construir naciones verdaderamente independientes. El problema, observó un joven diplomático de Ghana, es que seguimos esperando permiso para liderar. Actuamos como si la independencia fuera algo que deben otorgarnos nuestros antiguos colonizadores, en lugar de algo que simplemente tomamos. Antrayore asintió pensativo a la verdadera soberanía. Dijo en voz baja, no se trata de lo que otros piensan de ti, se trata de lo que estás dispuesto a hacer por tu gente, sin importar las consecuencias. Esas palabras cargaban un peso que parecía silenciar a todo el grupo. Aquí había alguien que no solo hablaba de resistencia, la vivía cada día con un tremendo riesgo personal. Una corresponsal de CNN, que había estado observando discretamente la conferencia, levantó la vista de su teléfono con una expresión de shock. Acababa de recibir la confirmación de la verdadera identidad de Traer de sus editores, junto con instrucciones urgentes para conseguir una entrevista exclusiva. Los medios internacionales comenzaban a darse cuenta de que uno de los líderes más relevantes de África estaba sentado sin ser reconocido en un rincón de esta sala de conferencias de Logos. El escenario estaba preparado para una revelación que transformaría este encuentro, de un evento diplomático rutinario en un momento de trascendental importancia histórica. Y el presidente Tinubu estaba a punto de descubrir que su peor pesadilla política acababa de convertirse en realidad en el momento de la verdad. Llegó con la furia sutil de un trueno mientras el presidente Tinubu se preparaba para pronunciar su discurso principal sobre el papel de liderazgo de Nigeria en África Occidental. Su jefe de gabinete se acercó con noticias urgentes que le drenaron el color del rostro. Señor, susurró el asistente, apenas logrando controlar su pánico. Tenemos una situación grave. El joven al que sentamos en la mesa lateral no es un capitán. Es el presidente Ibrahim Traore, de Burkina Faso. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. El cuerpo entero de Tinubu se tensó. Mientras las implicaciones lo golpeaban en oleadas, esto no era solo una vergüenza diplomática, era una catástrofe que definiría su presidencia y la reputación de Nigeria en toda África y el mundo. Durante horas habían tratado a uno de los líderes más respetados de África como a un mendigo. Habían insultado a un hombre que comandaba la admiración de millones y que había desafiado con éxito a las potencias occidentales, que representaban todo lo que los jóvenes africanos esperaban que sus líderes pudieran llegar a ser. Anilo. Habían hecho todo frente a las cámaras, con los medios internacionales presentes para documentar cada momento de desprecio. Las manos de Tinubu temblaban mientras procesaba la magnitud completa del desastre. Ibrahim Traore no era cualquier líder. Era el revolucionario que había expulsado a las fuerzas francesas de Burkina Faso, que había unido a su pueblo contra el terrorismo, que se había convertido en un símbolo de la resistencia africana al control extranjero. Era exactamente el tipo de líder que hacía que hombres como Tinubu parecieran débiles y comprometidos en comparación. Al otro lado de la sala, Traore continuaba sus conversaciones tranquilas, aparentemente ajeno a que su verdadera identidad había sido descubierta. Pero Amara, ahora observándolo con nuevos ojos, podía ver las sutiles señales de un hombre, completamente consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. La forma en que se posicionaba para observar todas las salidas, la calma alerta en su postura, el timing estratégico de sus movimientos. Este era un táctico maestro que se había dejado subestimar durante horas, reuniendo inteligencia sobre el verdadero carácter del liderazgo nigeriano, mientras ellos revelaban sus prejuicios e inseguridades más profundas. La noticia se extendió rápidamente por la delegación nigeriana como un reguero de pólvora. Ministros que habían ignorado a Traore de repente recordaron negocios urgentes
Al otro lado de la sala, funcionarios que habían hecho comentarios despectivos sobre estos jóvenes. Líderes militares comenzaron a calcular frenéticamente cómo distanciarse de los eventos del día, pero el momento más devastador llegó cuando Tinubu finalmente reunió el valor para acercarse directamente a Traore. El presidente nigeriano cruzó la sala con los pasos pesados de un hombre que camina hacia su propia ejecución, seguido por una estela de asesores ansiosos y oficiales de protocolo. Presidente Traore, comenzó Tinubu, su voz apenas estable. Debo disculparme. Hubo un terrible malentendido sobre... Traore se levantó lentamente, su movimiento elegante y deliberado. Cuando habló, su voz llevaba la quieta autoridad de un hombre que nunca había necesitado elevar su voz para ganarse respeto. Presidente Tinubu, dijo simplemente, extendiendo su mano con la misma dignidad que había mantenido durante todas las humillaciones del día. Entiendo que el protocolo puede ser complicado. Estas cosas pasan. La gracia en su respuesta solo hizo que la situación fuera más devastadora para Tinubu. Aquí estaba un hombre ofreciendo perdón por un insulto que podría haber desencadenado una crisis diplomática, respondiendo al desprecio deliberado con el tipo de estadismo que Tinubu solo podía pretender poseer. Pero Traore no había terminado. Mientras la sala caía en silencio, continuó hablando y sus próximas palabras serían reproducidas en los canales de noticias de todo el mundo. «Sabes», dijo, su voz llevando justo lo suficiente para que la multitud reunida lo escuchara. «He aprendido que la forma en que un líder trata a aquellos que cree que no pueden ayudarlo revela más sobre su carácter que cualquier gran discurso o declaración de política». Las palabras cayeron como balas. Cada persona en esa sala entendió exactamente lo que quería decir. Cada desaire, cada gesto despectivo, cada momento de desprecio calculado había sido una prueba, y ellos habían fracasado espectacularmente. El rostro de Tinubu se arrugó mientras el peso completo del momento recaía sobre él. Esto no se trataba solo de protocolo diplomático. Se trataba de liderazgo moral, sobre el tipo de hombre que él había revelado ser cuando pensó que nadie importante lo estaba observando. «Te traté con falta de respeto», dijo Tinubu, su voz quebrada. «No por ninguna confusión diplomática, sino porque vi a un joven líder africano y asumí que no podía ser mi igual. Dejé que mi ego y mis prejuicios guiaran mi comportamiento, y avergoncé no solo a mí mismo, sino a toda mi nación». Las lágrimas comenzaron a recorrer las mejillas del presidente nigeriano mientras continuaba, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Me has mostrado cómo se ve el verdadero liderazgo. No el que exige respeto a través de la riqueza o el poder militar, sino el que lo gana a través del carácter y la sabiduría». La sala se había quedado completamente en silencio. Los representantes de los medios internacionales ajustaban frenéticamente sus cámaras para capturar este momento sin precedentes de vulnerabilidad de uno de los líderes más poderosos de África. Pero la respuesta de Traore sorprendió a todos. Una vez más, en lugar de aceptar la disculpa con satisfacción triunfante, colocó una mano suave sobre el hombro de Tinubu. «Hermano», dijo en voz baja, «la medida de un líder no es si comete errores, es si tiene el coraje de reconocerlos y aprender de ellos. Hoy has mostrado ese coraje». En ese momento, algo fundamental cambió en la sala. Esto ya no se trataba de vergüenza diplomática ni de ventaja política. Esto se había convertido en un momento de conexión humana genuina entre dos líderes que habían encontrado su camino hacia el respeto mutuo a través del camino más inesperado imaginable. Lo que ocurrió a continuación sería recordado como uno de los momentos más extraordinarios de la diplomacia africana. Mientras el presidente Tinubu permanecía allí con las lágrimas aún frescas en sus mejillas, el presidente Traore tomó una decisión que reveló la verdadera profundidad de su carácter y sabiduría política. «Presidente Tinubu», dijo Traore, su voz ahora llegando a cada rincón de la sala en silencio, «tengo una propuesta». En lugar de su discurso principal planeado, ¿por qué no tenemos una conversación? Dos líderes africanos hablando honestamente sobre los desafíos que enfrentamos, los errores que hemos cometido y el futuro que queremos construir para nuestra gente. La sugerencia era sin precedentes en protocolos diplomáticos, discursos cuidadosamente escritos y presentaciones formales. Todo eso fue apartado por algo mucho más peligroso y potencialmente transformador. Un diálogo auténtico entre líderes que acababan de vivir juntos un momento profundo de verdad. A los asesores de Tinubu se veían aterrados. Una conversación no escrita con Ibrahim Traore era un suicidio diplomático. Este joven revolucionario era conocido por su aguda inteligencia y su habilidad para exponer las contradicciones en el liderazgo africano tradicional. Había construido su reputación desafiando los cómodos compromisos que líderes mayores como Tinubu habían hecho con las potencias extranjeras y la corrupción interna. Pero Tinubu, aún recuperándose de su avance emocional, sorprendió a todos aceptando de inmediato. «Sí», dijo, limpiándose los ojos y enderezando los hombros. Hablemos
Hablemos sin discurso, sin lenguaje diplomático, solo dos hombres africanos, discutiendo cómo podemos hacer mejor por nuestra gente. Mientras se dirigían al centro de la sala trayendo dos sillas para formar una disposición simple para la conversación, la atmósfera cambió por completo. La rígida formalidad de la diplomacia internacional dio paso a algo que se sentía más como una conversación familiar. Dos hermanos trabajando a través de una conversación difícil pero necesaria. Trayer comenzó con su característica franqueza. Presidente Tinubu, su país controla la economía más grande de África. Tienen riqueza petrolera, una población masiva e influencia internacional que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Pero cuando miro a Nigeria hoy veo una nation que aún no ha decidido si quiere ser verdaderamente independiente o seguir siendo un estado cliente de sus antiguos colonizadores. Las palabras deberían haberle dolido, pero al llegar en este momento de vulnerabilidad y respeto mutuo, se sintieron más como un desafío de un hermano a otro para vivir a la altura de su potencial. Tinubu asintió lentamente. Tienes razón, tenemos todos los recursos que necesitamos para liderar África hacia una nueva era de independencia y prosperidad, pero nos hemos acomodado con las viejas formas de hacer negocios. Tomamos el dinero fácil de las asociaciones extranjeras en lugar de construir las bases difíciles, pero necesarias para una soberanía real. Y sin embargo, continuó Trayer, el liderazgo de Nigeria podría cambiarlo todo. Cuando a las fuerzas francesas de Burkina Faso, fue posible porque nuestro país es pequeño y relativamente insignificante para las potencias globales. Pero si Nigeria tomara la misma postura, si exigiera asociaciones reales en lugar de explotación, si se negara a dejar que las empresas extranjeras drenen sus recursos mientras su pueblo sigue en la pobreza, el impacto se sentiría en todo el continente. La conversación continuó por más de una hora, con ambos hombres hablando con una franqueza sin precedentes en los círculos diplomáticos. Hablaron sobre la corrupción, la injerencia extranjera, el desafío de construir instituciones democráticas reales y la responsabilidad que los líderes africanos tienen con su gente y con la historia. Pero el momento más poderoso llegó cuando Tinubu hizo la pregunta que había estado creciendo durante todo su diálogo. Presidente Trayer, ¿por qué no reveló su identidad cuando llegó? ¿Por qué permitió que lo trataran con tanto desprecio? Trayer sonrió, la primera sonrisa, genuinamente cálida, que alguien había visto de él todo el día. Porque, hermano mío, ¿de qué otra manera habría aprendido quién eres realmente? No la versión de ti mismo que presentas en cenas de estado y cumbres internacionales, sino el hombre en el que te conviertes cuando piensas que nadie importante está mirando. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran antes de continuar. White, lo más importante, ¿cómo habrías aprendido tú quién podrías llegar a ser? El líder que acaba de disculparse conmigo con tan genuino arrepentimiento, que aceptó mi desafío de hablar honestamente sobre el potencial de Nigeria. Ese hombre siempre estuvo dentro de ti, pero estaba enterrado bajo años de cálculos políticos y juegos diplomáticos. En la sala estalló en aplausos espontáneos, no el aplauso rítmico y educado del protocolo diplomático, sino el aplauso genuino y sostenido de personas que habían presenciado algo extraordinario. A los representantes de los medios internacionales ya estaban redactando titulares sobre la transformación de logos y la revolución diplomática. Los videos de las lágrimas de Tinubu y la respuesta graciosa de Trayer se estaban difundiendo por las plataformas de redes sociales, inspirando a jóvenes africanos que rara vez habían visto a sus líderes mostrar tal vulnerabilidad auténtica y respeto mutuo. Pero quizás el momento más significativo llegó después de que terminara la sesión formal. Mientras los delegados comenzaban a irse, un grupo de jóvenes diplomáticos africanos se acercó a ambos presidentes con una solicitud que resonaría mucho más allá de esa sala de conferencias de logos. Queremos organizar un diálogo continental, dijo Amara, hablando en nombre del grupo. No otra cumbre formal con discursos preparados y oportunidades fotográficas, sino conversaciones reales como la que presenciamos hoy. Líderes africanos, hablando honestamente sobre nuestros desafíos y nuestro potencial, sin los filtros del protocolo diplomático. Tanto Tinubu como Traore acordaron de inmediato apoyar la iniciativa en ese momento. Una simple reunión diplomática se había convertido en el catalizador para un nuevo tipo de liderazgo africano, uno basado en la autenticidad, el respeto mutuo y el coraje de enfrentar verdades incómodas. Cuando el presidente Trayer se preparó para salir de Logos esa noche, llevaba consigo algo que no esperaba encontrar: una verdadera asociación con un líder que había descubierto su propia capacidad de crecimiento y transformación. Hay veces, las revoluciones más poderosas no comienzan con violencia o grandes declaraciones, sino con dos hombres sentados en sillas hablándose honestamente el uno al otro sobre quiénes son y quiénes esperan llegar a ser.